Buenas tardes, estimados participantes. Nuevamente encontrándonos en este año para la realización de estas orientaciones jurídicas que son muy importantes, sobre todo porque en esta problemática, en esta coyuntura que estamos atravesando sobre la pandemia, nos hemos podido dar cuenta a los estudiantes de Derecho que hay personas que aún desconocen algunos aspectos relacionados a problemas que se les puedan presentar en su vida cotidiana, ¿no? Problemas que tengan un trasfondo jurídico y de los cuales nosotros a través de nuestro conocimiento podamos ir resolviendo algunas de sus dudas. En esta oportunidad, a través del curso de Responsabilidad Social 8, desarrollaremos, a diferencia de la anterior, de las anteriores sesiones, solo un tema que va a comprender la pensión alimenticia, desarrollada ya en todos sus aspectos, en donde culminaremos con los requisitos y procedimientos que se tienen que realizar para poder entablar una demanda de alimentos y las consecuencias que traerían para el demandado el no cumplimiento o la omisión alimentaria a través del delito de omisión de alimentos que se establece en el Código Procesal Penal o en el Código Penal. Entonces, voy a iniciar con las diapositivas y agradecerles nuevamente por su participación. Estas serán 12 sesiones sobre el mismo tema que lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de este tiempo, semana por semana. Muy bien. Como pueden apreciar, la pensión de alimentos es el tema que vamos a desarrollar en esta tarde. Voy a explicar, voy a hacer una breve introducción y luego al final, si es que cada uno de ustedes tuviera alguna duda respecto al tema que voy a desarrollar, van a proceder a realizar las preguntas pertinentes. En cuanto al contenido que vamos a desarrollar hoy, como le digo, es solo una parte de todo este amplio tema. Vamos a iniciar con una introducción, una breve descripción sobre los alimentos. Tema 2, que es la noción de alimentos, conforme al artículo 472 del Código Civil, la definición misma de alimentos y las actividades que conciernen lo que son preguntas sobre el tema. En cuanto a la introducción, les podría mencionar que el ser humano es la única ente sobre la Tierra que durante mucho tiempo depende de su subsistencia por otras personas. Es decir, nosotros cuando nacemos y hasta aproximadamente alcanzar la adolescencia, dependemos exclusivamente de nuestros progenitores para poder alimentarnos, educarnos y conducirnos adecuadamente a través de una sociedad. Entonces, esa dependencia que naturalmente nosotros adoptamos durante todo ese tiempo hace que sea necesario que el ordenamiento jurídico, en este caso nuestra Constitución y las demás normas sustantivas que lo componen, establezcan algunos artículos que protejan o tutelen el derecho que tienen estas personas durante este periodo de indefensión a que sus progenitores sean los encargados de mantener su subsistencia. Pero no solamente durante esa etapa de nuestras vidas es la que nosotros dependemos de alguien para poder subsistir, sino que también con el paso de los años volvemos a depender, ya no en este caso de los padres, sino de los hijos. Conforme pasan los años, nos vamos volviendo adultos, nuestro sistema va envejeciendo, nuestras capacidades van disminuyendo
entramos a un estado de vejez, de discapacidad, que nos retornan nuevamente a ese estado en el que nosotros dependemos de otras personas. Pero esa subsistencia, como repito, cambia ya no de hijos a padres, sino de padres a hijos. Otra situación que también les puedo mencionar en donde se presentan estos casos de dependencia es cuando por algún accidente nosotros tenemos que estar apegados a una persona para que pueda atendernos. Y durante esa temporalidad que puede ser absoluta o puede ser transitoria, también nuestro ordenamiento jurídico establece el apoyo que debe brindar un familiar o una pareja de una forma solidaria para que estas personas puedan subsistir. Inicio el tema también con una frase muy coloquial, muy popular en las redes sociales, que dice, donde hubo fuego, pensión alimenticia queda. Y es algo muy cierto, ¿no? La mayoría de los procesos que se inician por demanda de alimentos es sobre todo de casos en que se rompe el vínculo matrimonial o el vínculo de pareja, entonces se da el inicio de esta pensión alimenticia, ¿no? En cuanto a la introducción, como les decía, la vida no es solo el primer derecho fundamental del cual se derivan otros de la misma naturaleza, sino que, dada su trascendencia, es aquel que el ordenamiento jurídico se vale de la institución de los alimentos propia del derecho de familia para su tutela. Entonces, aquí nos damos cuenta de que, si bien es cierto, el primer artículo de la Constitución ampara lo que es el derecho a la vida y los demás derechos conexos a ella, no podemos dejar de vincular que para nosotros tener una vida adecuada es indispensable la institución de los alimentos para poder subsistir y que esa institución ya se desarrolla en lo que es el derecho de familia. En cuanto la supervivencia de los seres humanos, de los seres vivientes que pueblan la tierra, uno de los que vive al mundo en situación de incapacidad y se mantiene en ese estado por un buen periodo de su existencia es el ser humano. Ahora bien, esta etapa de insuficiencia debe ser cubierta, pues de lo contrario perecerá y los llamados a cubrir tal estado de insuficiencia son sus progenitores, quienes nos trajeron al mundo, resultando por ende los primeros obligados a subsistirlo. Era de lo que les estaba mencionando en un inicio, ¿no? Que nosotros en 3 momentos de nuestra vida es donde necesitamos de la dependencia de otras personas para poder subsistir. La primera etapa la vivimos durante nuestra niñez, desde que nacemos hasta más o menos la adolescencia, en lo que dependemos exclusivamente de nuestros padres para poder conducirnos, alimentarnos y educarnos. La segunda etapa deviene cuando nosotros alcanzamos una edad adulta en la que nuestras capacidades, nuestras funciones van disminuyendo y algunas veces por la presencia de enfermedades crónicas nos origina una discapacidad que nos hace depender nuevamente de otras personas. En este caso, digamos que se invierten los papeles en donde el padre ya va a necesitar del sustento de los hijos. Y el otro momento del cual mencionaba era, por ejemplo, cuando nosotros sufrimos un accidente de tránsito que nos da una discapacidad que puede ser temporal o permanente y que durante ese tiempo también nos lleva a depender de otras personas.
Entonces, tenemos el Código Civil, que es la norma que regula todo el proceso de alimentos, además del Código Procesal Civil, y en el artículo número 472 define lo que es los alimentos, ¿no? Nosotros, fuera del derecho, consideramos que alimentos es solamente lo que podemos ingerir para que nuestro organismo pueda desarrollarse, pueda realizar algunas actividades como pensar, caminar, correr, saltar, etc. Pero en derecho, la noción de alimentos tiene otra connotación, ¿no? Y lo define como algo que es, perdón, indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del posparto. Es decir, que no solamente la demanda de alimentos bajo esta noción que estipula el artículo 472 del Código Civil se puede entablar cuando el niño ya nace, sino también la demanda de alimentos procede durante la etapa del embarazo, en donde el progenitor, el presunto progenitor, debe correr con los gastos del embarazo desde que se dio la concepción hasta que ella termine el posparto y ya posteriormente continúe con el nacimiento del niño, ¿no? Este concepto de alimentos apunta a la satisfacción de las necesidades básicas, ¿no? Del ser humano. ¿Y cuáles son esas necesidades básicas? Ahí lo vemos en la imagen. La educación, la alimentación, el vestido, el hogar, ¿no? Que son aspectos que nos ayudan al adecuado desarrollo de nuestras vidas para poder ser hombres de bien. Entonces, es lo imprescindible que nosotros tenemos que tener para nuestro desarrollo físico, ético, moral e intelectual. Ahora, en la obligación, en el proceso de alimentos, hay varios vínculos que se establecen como a manera de solidaridad familiar. Entonces, podemos ver que en un inicio los padres son los obligados a dar asistencia a los niños, ¿no? Otra relación o otra obligación que tienen es que los padres también pueden dar el sustento como les mencionaba, a los abuelos, ¿no? En este caso que vendrían a ser sus propios padres, cuando estos entran en un estado de necesidad, tal vez que no tengan trabajo, que no tengan sustento, que han sido abandonados, que no cuenten con un seguro o que tengan una enfermedad crónica. En el caso de que algún familiar resulte discapacitado por un accidente, ¿no? Que puede ser un hermano o el propio cónyuge, también existe la obligación de lo que es el proceso de alimentos y la cónyuge, ¿no? Que por su relación con el obligado, con el padre, ella también puede recibir una pensión por alimentos si es que también se presenta en ella un estado de necesidad, ¿no? Imaginemos que el caso de una familia en el que el padre se separó de la madre y los niños han quedado en tutela de la madre. Entonces, en este caso, el padre, el varón va a ser el obligado a dar sustento a los niños y si la madre también, porque no trabaja o porque tiene alguna enfermedad, no puede mantenerse por ella misma, es que el varón
el ex esposo es el que debe correr con todos los gastos. En cuanto a lo que es el vínculo familiar, o sea, la obligación recíproca de los alimentos, y que tal como lo señala nuestro Código Civil, tenemos el artículo 288, en el que los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. Y es precisamente este deber de asistencia el que informa el derecho alimentario. Aquí la reciprocidad no solo se da del varón hacia la mujer, sino también puede ser de la mujer hacia el varón. No, por eso lo establece como cónyuge. Puede ser cualquiera de los dos que entre en un estado de necesidad y que necesite del apoyo, de la asistencia, en este caso, ¿no? Ahora, en el caso de los ascendientes y descendientes, hablamos aquí, por ejemplo, de los padres y de los hermanos y de los hijos. Respecto al descendiente, que no puede obtener alimentos de su ascendiente directo, como el padre en la relación padre-hijo, en estos casos los alimentos tendrán que ser proporcionados por los abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, si fuera el caso. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si por alguna situación el obligado a prestar alimentos a los niños fallece o tiene un accidente que no le permite cumplir con su obligación, en este caso va a asumir esa obligación o esa responsabilidad lo que son los abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, considerando de que ellos estén en las posibilidades de poder hacerlo. Si no, en este caso podría ser el cónyuge sobreviviente, que puede ser el varón o la mujer, o ya se establece lo que es la línea descendiente para lo que son los hermanos de los obligados, que vendrían a ser los tíos de los niños, ¿no? Otra línea es en cuanto a los padres. El padre o la madre que pide alimentos al hijo puede acreditar su incapacidad física o mental que le produce un estado de necesidad. Aquí no se presume nada. En esto lo podemos dar como un ejemplo de que yo, si tengo a mi papá o a mi mamá, que es un adulto mayor, que no tiene trabajo, que depende de los hijos, él también puede entablar una demanda de proceso de alimentos en el caso que se acredite que tiene una incapacidad física o mental. Pero esa capacidad física o mental tiene que dirigirla o tiene que establecerla o determinarla el médico especialista, en este caso puede ser un psiquiatra, que determine que por su condición patológica él no puede valerse por sí mismo, y sobre esa acreditación es que se puede formular la demanda de alimentos de los padres hacia los hijos. En cuanto al orden de prelación de obligados a pasar alimentos, ¿no? Aquí existen dos normas sustantivas que establecen el orden de cómo se deben pasar los alimentos. ¿Quiénes son los primeros obligados? En el caso del Código Civil, en su artículo 475, dice, cuando el acreedor alimentario es adulto. El acreedor vendría a ser el que va a recibir la pensión, y el deudor vendría a ser el obligado, ¿no? En este caso, cuando es el acreedor el que recibe es adulto, el alimento es adulto, el obligado viene a ser el cónyuge, que puede ser la esposa o el esposo, los descendientes vienen a ser los hijos, los ascendientes, que vienen a ser los padres,
y los hermanos. En ese orden de prelación es que se establece la obligación. Si no puede el esposo o la esposa, los descendientes. Si no pueden ellos, los ascendientes y luego los hermanos. En el Código de Niños y Adolescentes, en su artículo 93, establece que cuando el acreedor alimentario es niño o adolescente, entonces el primer obligado vendrían a ser los padres, luego los hermanos mayores de edad, luego los abuelos, luego los parientes colaterales hasta el tercer grado, aquí ya entran los tíos, y otros responsables del niño o adolescente. Entonces, estas dos normas sustantivas establecen el orden en el que se deben seguir de acuerdo a la situación o la etapa en que se encuentre el acreedor alimentario, si es adulto o si es niño o adolescente. En cuanto al prorrateo de alimentos, ¿no? ¿Cómo es que se determina, por ejemplo, cuando sean dos o más los obligados a dar alimentos? Entonces, se divide entre todo el pago de la pensión en cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades. Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez puede obligar uno solo a que los preste sin perjuicio de su derecho a repetir los demás la parte que les corresponda. Es decir, si existen dos personas que están obligados a pasar alimentos a un niño o a un adulto, el monto que establece el juez, el monto total que establece el juez, del cual se le tiene que pasar al acreedor alimentario, se divide en partes iguales entre los dos obligados, ¿no? Si uno de ellos no pudiera, el juez puede determinar, obligar a que solo uno los preste, ¿no? Sin que el otro, el que no dio su parte, posteriormente lo haga. Eso es lo que quiere decir este artículo 477 del Código Civil. En cuanto a los acreedores de la pensión de alimentos, aquí es algo muy importante, espero que presten mucha atención. En cuanto a los acreedores de la pensión de alimentos, tenemos el caso del prorrateo que les he venido mencionando, que es la distribución proporcional de toda la deuda. Se debe tener en cuenta que las rentas que no provienen del trabajo pueden embargarse al 100%. Por ejemplo, si yo trabajo y además tengo una empresa que me genera ingresos, esos ingresos pueden embargarse hasta el 100%, de ser el caso. No significa que me vayan a embargar el 100% más mi sueldo, no. Solo es dependiendo de la que establece el juez como pensión alimenticia, ¿no? Esto es que no hay límites. En ese caso, cuando las rentas no provienen de un trabajo, de una remuneración, no hay límites para poder embargarse. Pero si se trata de rentas cuya fuente es el trabajo, como son las remuneraciones, en este caso el embargo procede solo hasta el 60% del total de sus ingresos con la sola deducción de los descuentos establecidos por la ley. Así lo ordena el artículo 648, inciso 5 del Código Procesal Civil. Es decir, de mi 100% que yo gano, por ejemplo, si gano 1,000 soles, 600 soles, el juez puede disponer para la pensión alimentaria de mi hijo. Más de esos 600 soles no puede disponer, porque el otro 40% es necesario para el deudor para que él pueda subsistir. No necesariamente se va a aplicar el 60%, sino que va a depender de las necesidades del alimentante y de las posibilidades del obligado. Eso es lo que
el juez tiene presente al momento de determinar el monto de la pensión alimenticia. Ahora, el alimentante tiene que afrontar más de 2 pensiones y la suma de estas supera el 60% de sus remuneraciones, deberá distribuirse entre los dos acreedores ese 60% a fin de que ninguno de ellos se quede sin su respectiva pensión. ¿Cómo vamos a explicar esta definición? A través de un ejemplo. Por ejemplo, A es demandado por su cónyuge B, quien logra embargar el 60% de las remuneraciones de A. Entonces, ahí, en este caso, ya se llegó a superar el 60%, el límite del 60% para lo que es pensión de alimentos, en este caso, que el esposo le pasa a la esposa. Pero luego aparece C. ¿Quién es C? Es un hijo extramatrimonial de A, quien obtiene como pensión el 20% de las remuneraciones. Entonces, si lo ponemos así, serían 60 más 20, 80. Imposible establecer ese porcentaje porque, como les digo, la ley establece que no puede ser más del 60%. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Como A ya no tiene otros ingresos, no tiene rentas que no sean de trabajo, estas no pueden ser embargadas al máximo, por lo que le señala la ley, como les mencioné, podría quedarse sin cobrar. Por ello, la ley faculta que a C para que demande a y a B a fin de que de ese 60% de las remuneraciones de A se distribuyan entre las dos personas. Entonces, ese 60% que establecieron un principio para la esposa se va a tener que dividir en un porcentaje para la esposa y en otro porcentaje para el hijo extramatrimonial. El porcentaje, como les digo, lo va a establecer el juez de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos y a las posibilidades del obligado. Bueno, un poco de estadísticas, ¿no? Sobre lo que es pensión de alimentos. Podemos ver en esta imagen que en nuestro país durante el 2019 la defensa pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos brindó 262.798 atenciones legales entre consultas y patrocinios en materia de pensión de alimentos. De la cifra señalada, se atendió un promedio de 4.400 casos mensuales relacionados a este tipo de procesos. Miren, las estadísticas que le doy solo en el año 2019, por una institución, porque no solamente la defensa pública es la que ve estos casos, sino también lo ve lo que son los abogados litigantes o particulares, ¿no? La de MUNA. Hay varias instituciones, el Ministerio Público, el Poder Judicial, etcétera, que tienen un rol muy importante en lo que es el desarrollo de estos procesos de alimentos. Poco a poco, nosotros, como les mencioné en el inicio, y gracias al desarrollo de este curso de responsabilidad social en la que los estudiantes, con sus conocimientos en materia jurídica, brindamos asesoría a los participantes para que puedan tener un amplio conocimiento sobre cómo se desarrolla este proceso de alimentos. Hasta aquí es donde nos vamos a quedar en esta primera parte. Posteriormente yo los voy a invitar a otra sesión para ir desarrollando otros puntos sobre lo que es el mismo tema. Y de esta manera vamos a culminar ya con todo lo que es el proceso de alimentos hasta entablar o el ejemplo de una demanda y que ustedes conozcan cómo es que se lleva en sí este procedimiento, por si en algún momento tengan algún familiar o alguno de ustedes necesite tener conocimiento sobre esto y poder poner una denuncia, porque no es necesario ser abogado para el caso de una demanda por alimentos para poder proceder. No es necesario, lo puede hacer cualquier persona natural.
pero que obviamente necesitas tener conocimiento de cómo se desarrolla todo este proceso. Bueno, no sé si es que tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el tema para poder resolverla aquí, ¿no? Aprovechando estos 6 minutos que nos restan de esta sesión, de esta orientación jurídica, si tienen alguna duda. Fernando, por ejemplo, si yo tengo una ex nuera que es joven, tiene 34 años, creo que tiene, Ya, y ella está separada de mi hijo. Tiene 2 niñas y le descuentan creo que el 30-40%. Si él le llegara a pasar algo y ella me quiere hacer juicio a mí porque yo trabajo, soy abuela de las niñas, pero ella es joven y no tiene trabajo, ¿ella me podría hacer un juicio a mí para que yo le pase alimentos a las niñas o no? por eso digo, o sea, la obligación en la cadena por el vínculo familiar te correspondería, ¿no? Pero eso, el monto o la procedencia de la demanda o la calificación de la demanda se va a establecer en base a lo que ella pueda sustentar o fundamentar su estado de necesidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te puede decir, yo en este momento no estoy trabajando, o también he tenido un accidente o tengo una discapacidad. Entonces, obviamente, alguien va a tener que asumir el, el, el rol de la pensión de alimentos, ¿no? Que en este caso, si ella acredita toda esa discapacidad, podría darse de que a ti te corresponda mantener a los niños, ¿no? Pero también tendrían que evaluarte tus posibilidades, ¿no? Cuánto ganas, cuánto gastas, etcétera. Y en base a eso se te establece un monto. Pero ella, Yo lo que en sí no estoy seguro y que para la otra sesión les voy a resolver es que si en ese caso la obligación solo recae por parte del obligado, en este caso Jaime, o puede ser también por parte de los padres de ella, si es que ella también tuviera un trabajo, si sus padres también tuvieran un trabajo, ¿no? Entonces, eso tendría que todavía determinar, averiguar, porque sí tengo esa duda, ¿no? Que en el caso del padre tuvo un accidente y la responsabilidad, como en esa línea corresponde a los abuelos, si solo son los abuelos del obligado o los abuelos también de la mamá, obligado. porque también vendría a ser una obligada, porque, o sea, Sí. ese 60% es una parte de lo que ella también le corresponde, ¿no? Como madre. Pero eso lo voy a resolver más adelante cuando desarrollaremos el tema del procedimiento para entablar la demanda. Pero si ella es una mujer joven, si es que no trabaja es porque no quiere, porque yo tengo que, si es que ella me enjuiciara a mí, porque yo tengo que, si yo tengo, tengo más edad que ella, 50, y porque yo tendría que pasarle a ella si ella puede trabajar y mantener a sus hijas. Es que por eso te digo, o sea, se va a tener que evaluar en qué situación ella se encuentra, cómo acredita que no ha conseguido trabajo, de repente ella Mm. presenta documentos en los que ha postulado y no ha tenido la oportunidad de conseguir un trabajo, o que eh, haya tenido también un accidente, una enfermedad. Entonces, todo eso se va a evaluar.
Y todo eso lo va a ver el juez para saber cuánto es el monto que corresponde, ¿no? Pues como te digo, o sea, Ya no se si el obligado da el Bien. 40%, Bien. que es lo que mayormente dan los jueces, se supone que Ya. el otro porcentaje lo tiene que dar la madre, porque con Mm, 40% no va a vivir un niño, no el otro porcentaje lo cubre la madre. Entonces, al final, lo que el obligado aporta para los niños no es la totalidad en sí de lo que ellos necesitan, ¿no? Sino es un porcentaje solamente, mm, porque esos niños van a necesitar más cosas, ¿no? claro. El porcentaje, por ejemplo, cuando hablamos de una persona que tiene un sueldo mínimo con otra persona, que como, por ejemplo, un jugador de fútbol, le establecen, es amplia la diferencia, ¿no? Y ahí no, ahí sería beneficioso para la madre, una persona que gane 10.000, 20.000 soles, el 40% o el 30% es bastante, ¿no? En relación a una que gana 1.000 soles, un sueldo mínimo de 930. Entonces, sobre eso es que se va Perfecto. terminando el monto. Un segundo. ¿Alguna otra pregunta? Yo digo, ¿y por qué ella, si es joven y puede trabajar,